Hoy, en Wikidona, era como una reina del baile que veías en la calle. La revista Billboard situó el álbum Like a Virgin en la 9ª posición de Madonna. Se siente tan segura de sí misma que le pide a hombres y mujeres que se vuelvan locos con una calculadora que vende fantasía. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Suscríbete y entérate de la historia de la verdadera reina del pop. Hoy, recepción crítica y legado de Like a Virgin. Según la revista Q, Like a Virgin fue el álbum que lanzó a Madonna a la estratosfera y se lo merecía. Las canciones son inteligentes, divertidas, sexys e irresistibles. El biógrafo Randy Taraborelli afirma que en Like a Virgin, Madonna es mucho más versátil como artista y que su voz es más potente en comparación con sus primeros trabajos en la industria. Stephen Thomas Erlewine de AllMusic comenta: los sencillos son muy buenos, aunque con su primer álbum, Madonna sorprendía con estilo y alegría. Si bien se convirtió merecidamente en una superestrella, en Like a Virgin el cálculo es evidente, y aunque forma parte de su esencia, lo desequilibra todo y se torna un álbum incoherente. Debbie Miller, de Rolling Stone, prefiere el álbum debut, mientras que en el medio de Village Voice, Robert Christgau escribe que Madonna se siente tan segura de sí misma que le pide a hombres y mujeres que se vuelvan locos con una perra calculadora que vende fantasía. Añade además que para que la música fuera menos mecánica, contrató a Nile Rodgers, responsable de hacerla menos contagiosa. Alfred Soto, de Stylus Magazine, recuerda que muchos críticos pensaban que Like a Virgin era demasiado calculado en comparación con su álbum debut. Según el autor, no se ve a la Madonna que confundía la espontaneidad con el cálculo, aunque sí destaca que Rodgers fue el colaborador ideal. De acuerdo con Stephen Holden de The New York Times, la forma de cantar de Madonna recuerda a las chicas de grupos de rock and roll que surgieron después de los Beatles. Sin embargo, mientras estas chicas ensalzaban los automóviles y los cortes de pelo de sus rebeldes novios, el punto de vista de Madonna era decididamente egoísta. Por su parte, Salsin Kemani de Slant Magazine hace una crítica más favorable y comenta que aunque no es tan innovador como el álbum debut, Like a Virgin fue uno de los artefactos pop definitivos de la época. Con canciones como Shooby-Doo y Love Don't Live Here Anymore, Madonna demuestra que puede producir mucho más que canciones de moda y destaca las canciones Stay y Over and Over como joyas escondidas. Ed Stevenson de People Magazine opina que Madonna tiene gran sentido del humor, tan enterrado bajo capas de autoparodia que es difícil darse cuenta. Añade además que Madonna está respaldada por el confiable toque de un veterano Nile Rodgers, con quien creó lo que considera banalidades soportables. ¿Qué opinan ustedes sobre el álbum Like a Virgin? ¿Cuándo fue la primera vez que lo escucharon? Déjenlo en los comentarios. Aparecerán en el cierre de la miniserie Like a Virgin. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Hola, querida comunidad de Wikidona, este es Pancho Wikidon. Mi opinión sobre el álbum Like a Virgin, muchos van a estar en desacuerdo, pero no es uno de mis álbumes favoritos. Y esto básicamente porque nunca me ha gustado ni Like a Virgin ni Material Girl. Desde el día en que conocí estas canciones, que fue en el año 2007, la primera vez que escuché este álbum, cuando descargaba la discografía de Madonna con Ares. Eso fue antes de comprar su discografía y venderla toda. Fue una historia bastante interesante. Y recuerdo que me gustaba mucho cantar Love Don't Live Here Anymore y Dress You Up. Ah, y Angel también. Me encantaban esas canciones y siempre las cantaba.
Estoy de acuerdo con lo que dice Stephen Thomas Erlewine cuando dice que Like a Virgin es más calculado que el álbum debut. Hay más ganas de vender, hay muchas más ganas de hacer las cosas bien. En el primer álbum era más experimental, un poco más de pruebas, pero esto ya es directamente vamos a vender, hagamos un buen producto, vendámoslo. Y esto se puede notar después de haber elegido a Nile Rodgers, que había trabajado con artistas de la talla de Diana Ross, Debbie Harry, The Blondie y David Bowie. O sea, es un productor bastante experimentado. Además había estado en la banda Chic, que había logrado gran éxito, ¿no? ¿Y ustedes consideran que este álbum es más calculado que Madonna, que el álbum debut? Espero sus comentarios, queridos y queridas amigas. Y también me encanta que Ed Stevenson se refiere a parte de las canciones de Like a Virgin como banalidades soportables, porque en mi caso personal considero que Like a Virgin y Material Girl son dos banalidades soportables. No dicen absolutamente nada, pero no son tan terribles. Uno las puede escuchar y reírse y oh, like a virgin, y cantar, we were 11, y son canciones graciosas, pero son banales. Sin embargo, están bien producidas, son clásicos y por eso uno puede escucharlas sin problemas, ¿no? Y por supuesto que este álbum no sea mi favorito no le quita ningún mérito. O sea, mi opinión en comparación al gran éxito que logró no es nada, ¿verdad? ¿Cuáles son para ustedes las banalidades soportables de este álbum? Espero también sus comentarios. Hablemos ahora sobre el legado que ha dejado Like a Virgin en la historia. Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Ningún fenómeno ha ilustrado mejor que Like a Virgin el aparente funcionamiento cíclico de la música. El éxito repentino de una sirena del pop de 24 años, conocida como Madonna, lo demostraba, comenta Stephen Holden, de The New York Times. Un mes antes de Navidad, el álbum ya había vendido más de 2 millones de copias y los adolescentes hacían fila para comprarlo, tal como sus padres hicieron en los 60 para comprar los discos de los Beatles. En el año 2016, la revista Billboard situó el álbum Like a Virgin en la 9ª posición de mejores álbumes de diamante. También ocupa el 5º lugar en la lista de álbumes de la década, el puesto más alto de una artista femenina. Tara Borelli comenta que Like a Virgin retrata el particular instinto pop de Madonna, potenciado por un incansable ímpetu de crecimiento creativo y por una habilidad innata para grabar un buen disco. El éxito del álbum dejó clara la verdadera personalidad de Madonna. Era como una reina del baile que veías en la calle, con el sex appeal de Marilyn Monroe, la coqueta frialdad de Marlene Dietrich y el jugueteo de una moderna Mae West. El mero hecho de que tras su lanzamiento pocos se resistieran a comentar el álbum era testimonio de la creciente fascinación por Madonna. Todo artista de renombre posee al menos un álbum cuyo éxito comercial y crítico es un momento de magia para el artista. En el caso de Madonna, Like a Virgin fue ese momento definitorio. En la obra 101 álbumes que cambiaron la música popular, el autor Chris Smith considera que con Like a Virgin, Madonna se roba el protagonismo. Anunciaba su sexualidad como lo habían hecho las estrellas de rock masculinas y sobrepasaba los estrechos límites permitidos a las artistas pop. Madonna se convirtió en tema de debate en relaciones de poder, el sexo, la raza, el género y la religión. Sus canciones atrajeron la atención de conservadores que la criticaban y de jóvenes que la imitaban. ¿Qué significa para ti el álbum Like a Virgin? Deja tu historia en los comentarios. Aparecerá en el cierre de la miniserie Like a Virgin.
Hola nuevamente, espero que estén disfrutando este video. Les invito a dejar su like, sus comentarios y que se suscriban si no lo han hecho, por favor, se están perdiendo el tremendo documental. Bueno, se mencionó el funcionamiento cíclico de la industria y este es un dato bien interesante porque con Like a Virgin se puede notar algo muy similar a lo que ocurrió una década después con Britney Spears y una década después con Lady Gaga, con Katy Perry, con muchas artistas o con Jennifer López, si quieren. Hay muchísimos ejemplos, Dua Lipa, muchos ejemplos que funciona de manera cíclica la industria. Siempre va a haber una nueva artista que logra mucho conocimiento, pero son pocas las que logran mantenerse, ¿sí? Y Madonna fue la primera. Pueden decir que ya Madonna no logra las ventas de antes, que Madonna ya no es tan relevante como lo solía ser, pero ella fue la primera y ese es un gran mérito. Madonna fue y es la primera en muchísimas cosas, en muchas cosas, ¿sí? Me encanta que comparen la forma en que los adolescentes de la época hacían fila para comprar el álbum como los Beatles en los 60, porque así como había una Beatlemanía, también apareció una Madonna manía, una fascinación por Madonna. Y más adelante también se comentó que el hecho de que pocas personas se resistieran a comentar este álbum estaba mostrando el surgimiento de una fascinación por Madonna. Y esto también se muestra actualmente. Por ejemplo, a mí no me gusta Bad Bunny, me carga, no soporto su música, pero aún así, por curiosidad, escuché algunos de sus álbumes, aunque no me gustaba. Eso quiere decir que hay una fascinación por Bad Bunny. Lo mismo ocurría con Madonna. Hay muchas personas que pueden haber dicho, ay, no me gusta su música, pero igual comentaban su música, igual la criticaban. Por lo tanto, como Madonna misma publicó en una de sus fotos de Instagram, no recuerdo muy bien cuándo fue, que si no te gusta su música, que si no te cae bien o si no la soportas y aún así ves todo lo que ella hace, eres un fan. Es una muy buena enseñanza para dejarles. Si a ustedes no les gusta un artista y se dan el tiempo de escucharlo, de criticar su música, es porque realmente sí les gusta. Muy buena escuela. Y aprovecho de preguntarles, ¿qué es lo que más les fascina a ustedes de Madonna? Yo podría decir que lo que más me fascina de la Madonna, y ya lo dije en un video anterior, es su resiliencia. Es seguir, aunque le tiren basura, aunque le comenten lo peor, que no sabe bailar, que no sabe cantar, que está vieja, que por qué habla con acento británico. Es que le han dicho de todo a la Madonna, que su carrera está acabada, que está desesperada, pero ella sigue y sigue y sigue. Imagínense Madonna hiciera caso a sus comentarios, jamás hubiese existido su carrera. Porque ya recordemos, que también lo vimos en el video anterior, que ya en su debut en MTV le dijeron que su carrera estaba acabada. O sea, imagínense Madonna hubiese dicho, sí, mi carrera está acabada, y se fuera llorando para la calle, y nunca más voy a volver a presentarme. La historia jamás hubiese sido la misma, jamás. Así que eso es lo que yo encuentro más fascinante de Madonna, su resiliencia. Amigos y amigas de Wikidona, recuerden dejar sus comentarios porque los vamos a leer en el próximo video, en el esperado cierre de la miniserie Like a Virgin. La revista Consequence of Sound posiciona el álbum en el número 2 en los 10 mejores segundos álbumes de todos los tiempos y lo considera como el álbum que esculpió el trono que siempre pertenecería a Madonna, el de reina del pop. ¿Qué significa para ti el álbum Like a Virgin? Deja tu historia en los comentarios. Wikidona. Si este video te gustó, no dudes en participar. Escribe desde dónde estás viéndolo y qué video no puede faltar en Wikidona, la primera Madonnapedia en español de YouTube. Muchas gracias a los más de 480 fans de Madonna que conforman esta bella comunidad. ¡Un abrazo gigante!